Hola de nuevo, queridas amigas y queridos amigos del canal Fan. Volvemos con nuevas noticias, siempre estimulantes, buenas noticias. Ahora con una escritora a la que le tenemos un gran cariño y una gran admiración, María Oruña. Bienvenida al Fan, María. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Vienes con muchas cosas, con mucha ilusión, con mucho talento, pero con dos muy buenas novelas. Una que ha sido un exitazo tremendo, Puerto Escondido, y una segunda que va como un tiro también, Un lugar a donde ir, que hoy presentamos en Calatayud, en el Seminario de Nobles. Novela negra. Negra. Bueno, creo que esta segunda, Un lugar a donde ir, es más negra que la anterior. Tenemos una trama que es bastante más compleja y que supone un reto y un juego para los lectores. Y has creado unos personajes con un aire de serie. Tenemos una heroína, tenemos una serie de secundarios de lujo, ¿no? Y tenemos un territorio extraordinario que es el norte de España y concretamente la región de Santander, Cantabria, que conoces muy bien. Háblanos de esos personajes. ¿Quiénes son? ¿Realmente qué características ofrecen? Bueno, la verdad que cada uno conforma, no son prototipos porque cada uno va evolucionando, como en la vida real, ¿no? Como las personas tienen que ir evolucionando, pero tenemos al típico secundario indeseable, subteniente Sabadelle, que es como el típico compañero de oficina que tenemos insoportable, pues siempre está haciendo de las suyas a la teniente Valentina Redondo, de la Guardia Civil, que siempre también tiene que estar mostrándose fuerte y que merece estar ahí, ya que es una mujer y que tiene a su mando pues a muchos hombres, ¿no? Y está toda la trama discurre a través también de toda esta zona que tú decías del norte, Cantabria, que da para mucho misterio y para mucho juego, y también tenemos a un compañero de aventuras que es Oliver Gordon, que ya apareció en Puerto Escondido, y que se enfrentan aquí a un misterio completamente diferente. Una novela con mucha imaginación, yo diría, en cuanto a trama, en cuanto al enigma, ¿no? Pero muy realista en su investigación, ¿no? Porque las escenas entre la teniente, entre el resto de guardias y de policías, son escenas, digamos, cotidianas que pueden ocurrir verdaderamente. Te has tenido que documentar mucho de cómo trabaja hoy la Guardia Civil en zonas rurales, cómo trabaja, cómo siguen pistas, qué tipo de pruebas utilizan. Tienes una documentación muy reciente, yo creo, ¿no? Sí, de hecho tengo torturados un poco a la forense, que es la directora del Instituto de Medicina Legal de Cantabria, Pilar, que es encantadora. También a Jesús Alonso, Guardia Civil, allí, bueno, lo he perseguido, he visitado la comandancia en Peña Castillo, etcétera, tal. Pero bueno, yo realmente no construyo las novelas como novelas hiperrealistas. No pretendo novelizar una posible o potencial noticia que vosotros podéis encontrar en un periódico. Yo lo que presento es un juego al lector, algo que arranca de una forma espectacular, que no es habitual encontrarte en la vida diaria, pero le doy un pozo de realidad porque todo lo que sucede, ¿sería extraordinario que sucediese? Sí, pero ¿puede suceder? Puede suceder. ¿Y todo lo que yo cuento real? En efecto, todo es real, tanto datos forenses como históricos y procedimientos, por supuesto, de Guardia Civil, etcétera. Personajes reales y atractivos a la vez y una gran escenografía. Yo creo que es una de las grandes características de esta serie ambientada en Cantabria, como te decía, con Suances, con Comillas, con el Cantábrico. ¿Vino a ti ese paisaje? ¿Fue algo deliberado o de pronto dijiste que sea allí es perfecto para la historia que quiero contar? Bueno, es que como ya todo había arrancado con Puerto Escondido, que en efecto tenía que situarse allí porque me basaba en un crimen real que había sucedido allí, después, para la siguiente historia que quería contar, yo la Guardia Civil con la que trabajo no es la UCO, que es la Unidad Central Operativa que está en Madrid, es una Guardia Civil que es local, que está allí, ¿no? Y yo quería hablar de las cuevas que salen en Un lugar a donde ir. Y coincide, qué suerte, que Cantabria es el lugar del mundo que tiene mayor densidad cavernaria del mundo. Y de hecho se descubren nuevas cuevas de media cada 2 años. Y esto me daba un juego espectacular para lo que yo estaba pergeñando en mi cabeza con arqueólogos, geólogos, misterios, etcétera. Bueno, pues ya lo saben, el Fan viaja esta tarde a Calatayud, al Seminario de Nobles, 7:30. Ahí estaremos para presentar estas dos magníficas novelas de María Oruña, con la teniente Redondo como gran protagonista, Cantabria, digamos, en su mágica escenografía y sobre todo novelas muy bien escritas, con mucho interés y que muy representativas de la nueva novela negra española. María, enhorabuena. Gracias, amigos. Hasta pronto.